Jóvenes, jóvenes, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Doctor. Permítanme compartir pantalla. ¿Tienen acceso a la pantalla, jóvenes? Sí, profesor. No escucho. Sí, profesor. Gracias. Fernando Álvarez Butrón. ¿Qué tema fue la última clase? Terminamos osteología, doctor. ¿Perdón? Terminamos osteología general. No le escucho bien. Terminamos osteología general. ¿Qué recuerda usted de osteología? Estudiamos su clasificación, los tipos de hueso. También, identificamos, ¿no? ¿Qué clase de huesos habían y eso? Una sola pregunta. ¿Cuál es la composición de los huesos? Disculpe, doctor. ¿Cuál es la composición de los huesos? Están compuestos por... con composición... están compuestos por fosfato cálcico. Ya. Señorita Erika Cáceres. Sí, doctor. La misma pregunta, porfa. ¿Voluntario o voluntaria? Profesor, yo. ¿Quién habla? Profesor, Emily Casas. No le escucho. Emily Casas. ¿Casas? Sí. A ver, Emily. Predomina más lo que es el tejido óseo. Después el tejido cartilaginoso, el hematopoyético y en menor cantidad el tejido conjuntivo denso. Ya, esa es una forma de composición. La otra es componente orgánico e inorgánico. Muy bien esto, Emily. Gracias. Hablaremos en la mañana de hoy, chicos, como ustedes lo tienen ahí en la primera diapositiva, de artrología general. ¿Y qué vamos a revisar de artrología y algunos aspectos de lo que es el aparato locomotor?
Primero el concepto, luego, ¿por qué o para qué tenemos las diferentes articulaciones en nosotros? Seguidamente, ¿cómo apareció en las primeras especies vivientes y cuál fue la evolución en el transcurrir del tiempo en cuanto a las articulaciones? ¿Cómo se clasificó anteriormente las articulaciones y cuál es la clasificación actual que se maneja para poder agrupar las diferentes articulaciones que tenemos? Y les adelanto que son actualmente la clasificación de la cual se habla son las fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y dicho sea de paso, estas son las que realmente tienen mayor importancia y predominan en cuanto a funcionalidad de nosotros. No estoy diciendo que no tenemos estas tres, sí las tenemos. Bueno, esta es una diapositiva animada, pero para poner en evidencia de que esto, producto de la animación de esta diapo, se evidencian las articulaciones. Antes de hablar de artrología en sí, revisemos brevemente lo que es el aparato locomotor. ¿Qué se entiende por aparato locomotor? Que es un conjunto de órganos cuya función primordial es la locomoción o la mecánica animal. Y esta locomoción o mecánica se da gracias en coordinación o con participación del equilibrio corporal. Asimismo, al aparato locomotor se le considera como una unidad, y una unidad bien establecida desde el punto de vista ontogénico, deriva del mesodermo, su hoja embriológica. Tiene una unidad orgánica, puesto que constituye un conjunto arquitectónico, ya que vemos de qué forma nos da la forma, la función de sostén y protección. Y finalmente, la otra razón por la cual se le considera como una unidad bien definida es desde el punto de vista funcional, con la participación de la dinámica o movimiento y la estática o del equilibrio. En algún momento de las dos reuniones anteriores ya les he ido comentando la composición del aparato locomotor. Y el aparato locomotor tiene dos componentes. La porción pasiva conformada por el esqueleto y el componente activo dado por los diferentes músculos que tenemos nosotros. Ahora, ¿hay factores que influyen en el desarrollo del aparato locomotor? Sí, jóvenes. Se consideran factores internos, incluidos acá el sistema nervioso, que se encarga de darnos el tono, el trofismo muscular, y también se consideran como factores internos la participación de las hormonas que son secretadas por las diferentes glándulas. Y de estas diferentes glándulas, la glándula madre, desde el punto de vista endocrino, es la hipófisis. ¿Y por qué la glándula madre? Porque es la que influye sobre las demás glándulas que tenemos. Y si hay internos, también hay factores externos, jóvenes. Y solamente por citarles algunos, el trabajo específico de cada individuo, el deporte. Obviamente quien hace deporte va a tener más desarrollo de la masa muscular. Luego, las posiciones no adecuadas o posiciones viciosas también influyen en el desarrollo del aparato locomotor. ¿Y qué entendemos por esqueleto, jóvenes? Conjunto de huesos, también la participación de cartílagos, pero ambas estructuras unidas mediante articulaciones, tema que vamos a revisar en la mañana de hoy. ¿Y cómo se divide el aparato locomotor o el esqueleto? En un esqueleto axil y el apendicular, que ya les he explicado en reunión pasada. Las funciones que cumple el esqueleto también se las he comentado. La
función nos da la forma, el de sostén, protección y la mecánica a través de palancas. Revisado así brevemente el aparato locomotor, hablemos ahora de artrología en sí. ¿Qué se entiende por o cómo se define la artrología? Obvio, parte de la anatomía que se encarga de qué? Del estudio de las articulaciones. Eso es la artrología. Pero ¿qué cosa en sí es una articulación? O también textos hay todavía que desde el punto de vista histórico le llaman junturas. ¿Y qué cosa realmente es juntura o articulación? Conjunto de estructuras que unen dos o más componentes rígidos. O sea, una sola estructura rígida no se puede hablar de articulación. Tiene que haber mínimo dos o más. Y al decir componentes rígidos, ¿a qué estructuras creen que nos estamos refiriendo? Señorita Tatiana Caguana Ibarra. A los huesos. ¿Solamente huesos? ¿O Huesos y cartílago. Y cartílago. Muy bien, huesos y cartílagos. Porque también se describen articulaciones en cartílagos, como vamos a ver más adelante. Entonces, que quede claro. Y cuando decimos conjunto de estructuras, no solamente se refiere a las superficies articulares óseas o cartilaginosas. Ya sabemos que las óseas tienen necesariamente recubierta de cartílago hialino. Significa entonces de que hay otras estructuras más que participan formando las articulaciones. Ahora, ¿para qué tenemos las articulaciones jóvenes? ¿O qué funciones cumplen nosotros? Las hemos tratado de agrupar en tres funciones. Primeramente, obvio, constituyen puntos de unión del esqueleto. Y así nos mantienen en posición de bipedestación. La otra función, realizan o son regiones donde se realizan movimientos mecánicos, por supuesto, del esqueleto. O sea, las articulaciones nos permiten cierta plasticidad, movimiento, diferente a los otros tipos de articulaciones, digo, de las especies vivientes que tienen articulaciones, pero no tienen las que tenemos nosotros, fundamentalmente las primeras especies vivientes. O sea, por eso se le da cierta plasticidad, entre comillas, esto al esqueleto. Y la última función que cumplen es la que constituyen lugares de crecimiento de los huesos fundamentalmente largos. Hablemos un poco de la historia de las articulaciones. En las primeras especies vivientes jóvenes, cuya vida fue la acuática, o sea, es el ser vivo primitivo, en ese tipo de especies vivientes se describía un tipo de articulación que para ese entonces se le denominaba continua. Pero la especie viviente no solamente se quedó en el agua, vino el ser viviente terrestre. Los vertebrados superiores de los cuales nosotros constituimos el mayor. Y aquí ya hablamos predominantemente de las articulaciones discontinuas. Vuelvo a repetir, esto es la filogenia o parte de la historia de las articulaciones. ¿Y qué cosa significa continuas? La definición dice dos o más estructuras o componentes rígidos. Pues las especies acuáticas ¿tienen estructura ósea? Sí tienen, jóvenes. Y se les dice continua porque prácticamente una superficie articular estaba pegada a la otra y los movimientos fueron muy escasos o prácticamente nulos. Por eso que solamente los peces hacen movimiento de reptación, digamos. Mientras que en el ser vivo terrestre tiene de ambas, continuas y discontinuas. ¿Y qué se da a entender con discontinuas? Que existe un elemento
que se interpone entre las superficies articulares. Elemento que puede ser cartílago u otro tipo de tejido, o definitivamente hay un espacio entre las dos o más superficies que se articulan. Entonces, hecha esta aclaración en cuanto a continua y discontinua, prosigamos. ¿Cómo fue el desarrollo de las articulaciones en el humano? Obviamente se fueron adaptando primeramente a las continuas y después, como les acabo de explicar, aparecieron las discontinuas. Ahora, y entre las superficies o de unión de los huesos constituye una zona intermedia que va a sufrir modificaciones en el transcurrir de su desarrollo y ya van a dar lugar a un término nuevo para ustedes que se llama cavidad articular, pero que es una cavidad virtual, y esa virtualidad está dada por, o cerrada, si es que se quiere describir mejor, por una cápsula que es la cápsula articular. Y que puede o no haber fibrocartílagos como parte conformante de una articulación discontinua. La otra forma en que se habló inicialmente de articulaciones fue considerando su grado de movilidad. Sin artrosis, se utilizaba este tipo de denominación en la articulación cuando prácticamente no tiene movimiento, como las articulaciones que se producen ya en nosotros, en las articulaciones conformando la cavidad craneana. Cierto grado de movimiento en las articulaciones entre los diferentes cuerpos vertebrales gracias a la presencia de esta estructura que se llama el disco intervertebral. Ahora, si ahondamos un poquito más en la definición de este tipo de articulación en la columna vertebral, no todos los segmentos de la columna vertebral tienen el mismo grado de movilidad. Hay unos que tienen más movimiento, otros menos, y otros definitivamente no se mueven, como por ejemplo la última porción de la columna vertebral, que es la región sacra. ¿Qué más caracteriza a esta anfiartrosis y también la sinartrosis? Carecen o no hay cavidad articular. Y en el caso específico de la anfiartrosis, las superficies articulares están recubiertas por un cartílago articular. En este caso específico, es un fibrocartílago. Y que se van a interponer entre vértebra subyacente e infrayacente. ¿Tienen cápsula articular estas articulaciones? Específicamente las anfiartrósicas no tienen cápsulas jóvenes, pero sí tienen ligamentos periféricos que refuerzan esta articulación. Recuerden, estamos comentando la clasificación de las articulaciones considerando el grado de movilidad, pero son clasificaciones desde el punto de vista histórico. La articulación carpo-metacarpiana antes se la consideraba como encaje recíproco. Las diartrósicas, di ya significa, viene de discontinuidad. Eso quiere decir que son las trocleoartrosis. Ya se habla de cavidad articular, como ustedes están viendo ahí, eso que está representado en negro. La articulación trocoidea, la condilortrosis, la enartrosis se decía anteriormente a las que tenían gran grado de movilidad. Entonces, estas son jóvenes. O cómo se manejaba la clasificación de las articulaciones desde el punto de vista histórico. Pero actualmente, o sea, lo vigente, la forma como se utilizan para denominar las diferentes articulaciones, las tenemos de aquí en adelante, jóvenes.
Entonces, desde el punto de vista histórico, para recordar, sinartrosis, anfiartrosis, continuas, discontinuas, diartrósicas, etc. Pero actualmente, la forma o el elemento fundamental para dar clasificación a las articulaciones es considerando su medio de unión. O sea, ¿qué se interpone o está presente en el medio de dos o más superficies articulares? Entonces, en base a esto, ¿de qué estructuras se hablan actualmente? Articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y para que no vayan confundiéndose la vida, porque no todo en anatomía es memoria, jóvenes, sino que tienen que relacionar estructuras. Si decimos fibrosas y decimos que actualmente la clasificación es considerando su medio de unión, al decir que articulaciones fibrosas, entonces deducir de que la estructura o que se interpone o el medio de unión entre ambas superficies es tejido fibroso. Si recordamos las continuas y discontinuas, es una articulación de tipo continua. Y si decimos continua, no tiene espacio articular. Y si recordamos o comparamos estas con las articulaciones desde el punto de vista histórico, en si tienen o no tienen movilidad, pues no tienen movilidad. Ahora, ¿qué subtipos de articulaciones fibrosas se describen actualmente? La sindesmosis, las suturas y las womfosis, que lo vamos a desarrollar más adelante. Y mientras que las articulaciones cartilaginosas, que pueden ser sincondrócitos o sínfisis, el tejido que se interpone es tejido cartilaginoso. Entonces, prácticamente la definición de las fibrosas, las cartilaginosas, mientras que a las sinoviales, estas no tienen como medio de unión ni tejido fibroso ni tejido cartilaginoso. La característica fundamental de una articulación sinovial, jóvenes, es que tienen espacio o cavidad articular. Entonces, si decimos que tiene espacio o cavidad o elemento de separación exagerando, jóvenes, son articulaciones discontinuas si las comparamos con el aspecto histórico. Entonces, de aquí en adelante vamos a desarrollar las fibrosas, seguidamente las cartilaginosas y finalmente las sinoviales. Definido así las fibrosas, hablemos ahora de las sínfisis. Acá para que vean nuevamente, jóvenes, ya esquemáticamente. Hemos dicho que las articulaciones fibrosas, el medio de unión que caracteriza a estas articulaciones es tejido fibroso. Aquí está el tejido fibroso. Y estas son las superficies articulares. Aparentemente aquí espacio, no. Todo esto está sellado de tejido fibroso. Y al estar sellado, por eso es que no tiene movilidad. Ahora, estas ya hemos dicho que se clasifican o subclasifican en suturas, sindesmosis y womfosis. Sindesmosis. Dice medio de unión, tejido fibroso. En el caso de la sindesmosis, ¿qué espacio ocupa? El espacio que hay entre dos estructuras del antebrazo, radio y hueso cubital. ¿Y cómo es el comportamiento o cómo se distribuye este tejido fibroso entre estas dos superficies articulares? Forma una membrana. Y la denominación de esta estructura ya en el esqueleto o en su conjunto es la membrana interósea de los dos huesos del antebrazo. La otra forma de presentación de la sindesmosis es de ligamentos.
entre la epífisis del hueso cubital y radial. Ahí está. En los dos huesos formantes de la pierna, tibia y peroné. Entonces hay membrana interósea en el antebrazo y hay membrana interósea en la pierna. Entonces ahí tienen el primer tipo de articulación fibrosa, que es la sindesmosis. Ahora, también se le considera como una articulación sindesmosis, pero transitoriamente en el recién nacido. Ustedes saben, han visto los recién nacidos a nivel del cráneo en su región anterior, tienen una zona carente de hueso. A ver, ¿quién ha tenido la oportunidad de ver esto? De sus hermanos menores de repente. A ver, bueno, ¿quién habla? A ver. La profesora Camila Castro. Emily, a ver. No, profesor, Camila Castro. Perdón, disculpa. Camila. Castro, profesor. Ya, discúlpame, Camila, vamos, te escuchamos. Sí, profesor, siempre cuando, digamos, nace un hermanito, cualquier bebé, siempre nos dicen, no, nunca les toques la cabeza, ¿no? Porque siempre vamos a ver que sus frontanelas son las que van a estar abiertas y estas se van a ir juntando, ¿no? Entonces, es como una membranita que tiene el recién nacido de ese nivel, lo que las abuelas le llamaban, no sé si las abuelas modernas le llamarán, pues la mollera, le decían. Entonces, y que esa estructura así se llaman las fontanelas. Y en esas fontanelas hay sindesmosis, vuelvo a repetir, transitorio, mientras se completa el proceso de osificación en el cráneo. ¿Y estas fontanelas en el recién nacido tienen importancia, jóvenes? Sí tienen importancia. Porque cuando hay un incremento de la presión intracraneana, esa fontanela se eleva. Lo normal, obvio, es cuando está, digamos, al mismo nivel de la estructura ósea. Cuando llora el niño, también eso se incrementa porque aumenta la presión intracraneana, producto del esfuerzo que hace en el llanto. Y al revés, jóvenes, esas fontanelas se deprimen. ¿Cuándo? Cuando el recién nacido se deshidrata. Entonces, ¿tiene importancia clínica las fontanelas en el recién nacido, jóvenes? Sí tiene. Y en el adulto, esta membrana interósea también tiene. ¿Por qué? Porque va a constituir elemento anatómico que va a contribuir a mantener en posición anatómica los dos huesos del antebrazo, y no solamente eso, sino sirve como elemento coadyuvante para hacer un movimiento acá mediante la articulación radioulnar proximal y la radioulnar distal para hacer el movimiento de pronación y supinación. O sea, cuando la palma de la mano se dirige hacia arriba o se dirige hacia abajo. Nos ha explicado así sindesmosis. Las suturas. Suturas, jóvenes, que es un tipo de articulación fibrosa que solamente lo encontramos en los huesos del cráneo. Y estas suturas, jóvenes, que están presentes en los huesos del cráneo, el tejido fibroso que se interpone es bien finito. Pero esas superficies articulares que se dan entre los diferentes huesos del cráneo, estas superficies pueden tener diferente configuración. Y en base al aspecto de configuración que se den entre ambos huesos o ambas superficies, como está esto, este esquema pertenece a la articulación frontoparietal. Entonces, ¿qué forma tiene aquí, jóvenes? Forma de los dientes de una sierra o de un serrucho. Por tanto, esta es una articulación tipo serrata.
Pero los huesos del cráneo no todos tienen este reborde. Unos tienen forma de bisel. Y es la escamosa. Algún sector de estos segmentos lo constituyen la articulación temporoparietal a este nivel. Temporoparietal, entre la escama del temporal y el borde inferior del hueso parietal. Pues acá no hay cierre, sino forma de bisel. Plana, no tiene forma ni de sierra ni de escama, sino simplemente es plano. O sea, esto es una línea así, cortado simétricamente. A ese tipo de articulación fibrosa, tipo sutura, son planas. Como en la definición lo están viendo ustedes ahí, constituyen las superficies bordes lisos y obviamente sí hay presencia de tejido fibroso en pequeña cantidad. La zona donde encontramos esta articulación fibrosa plana es mediante la unión de los dos huesos nasales a este nivel, jóvenes. Los dos huesos nasales en su región media se juntan y la forma como se juntan esas dos superficies, esas superficies son planas, tienen este aspecto. Y la última forma de articulación fibrótica dentro de las suturas es la esquindelesis. Y la esquindelesis es cuando una superficie tiene la forma de cresta y la otra en forma de ranura. Y el único sitio donde encontramos esto es la articulación de la cresta esfenoidal con el borde superior del esfenoides. Este esquema se lo muestro más adelante. Entonces, resumiendo esto último que hemos hablado. Suturas, estamos hablando de las articulaciones fibrosas jóvenes, serrata en forma de cierre, esta sutura, frontoparietal o en la coronal. Escamosa, la temporoparietal. Sutura plana en los huesos propios de la nariz, cuando las dos mitades del hueso nasal se juntan en la región media. Y esquindelesis, entre la espina del esfenoides y la ranura que tiene en su borde superior, el hueso Böhmer. Que lo tienen acá, jóvenes. Este es el pico o la espina del esfenoides, y esto que está remarcado sin líneas, y este es el Böhmer en su borde superior. Que aquí a este nivel está, jóvenes. Y el Böhmer es un hueso que contribuye a la conformación de la pared medial de este espacio que se llaman cavidades nasales. Entonces, hasta ahí la articulación fibrosa tipo suturas y anteriormente habíamos revisado la sindesmosis. El último subtipo de articulación fibrosa lo constituye la gonfosis. La vista tiene que estar centrada acá, jóvenes, o si no, aprovechemos el esquema antes de hablar de la gonfosis. A ver, calle Berríos, Francesca. Sí, doctor. Escúchame bien, por favor, Francesca. ¿Qué tipos de articulaciones podemos encontrar en la región del macizo craneofacial? Te estoy dando opción a que te explayes, porque la pregunta no es cerrada, es casi abierta. ¿Alguien que le ayude? A ver, Francesca, Pablo Carrillo. Sí, doctor. Íbamos a presentar lo que son las suturas. Iban a existir 4 tipos. Lo que viene a ser la serrata, que era en forma de sierra, la escamosa, que era con corte bisel, la plana, que era con bordes lisos, ellos eran los huesos nasales, y la esquindelesis, que iba a tener una forma de cresta y el otro de ranura. Vale, jóvenes. Entonces, recuerden, las 4 primeras en el macizo craneofacial, pero externamente hablando. Mientras la esquindelesis, eso ya es interno, jóvenes, porque el esfenoides
es el hueso más principal en la conformación de la base del cráneo. Inclusive se dice de que el hueso que constituye el eje para la conformación de lo que es el macizo cráneo facial es el esfenoides. Sigamos. Camila Castro, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Qué tipo de articulación es esta, Camila? Esa era la articulación fibrosa, pero ahora vamos a ver en el tipo de la sindesmosis, que ahí vamos a encontrar la membrana interósea. Vale. Y el ligamento. Muy bien, Camila. ¿Y esta membrana interósea a qué nivel está? Estaba... Bien, dos ejemplos. Se iba a encontrar en la parte media de... ya, se iba a encontrar en el antebrazo y en el... ¿Sí? El que íbamos a encontrar ayer, el fémur con el peroné. El fémur con el peroné. No, la tibia y el peroné, profesor. Por eso, pues, sindesmosis o membrana interósea en el antebrazo, obvio, miembro superior, y la pierna, miembro inferior. Y aquí está el último tipo de articulación fibrosa, jóvenes. Gónfosis. Esta es una articulación especial, porque hay una cavidad y una estructura que penetra en esta cavidad. Esto específicamente es entre el alveolo dentario, bien de la maxila, bien del maxilar o de la mandíbula, jóvenes, alveolo, y la pieza dentaria en sí. Pero al decir penetrar, no es que penetre así de arriba hacia abajo, jóvenes, no. Ustedes saben de que las piezas dentarias erupcionan de abajo hacia arriba. Porque no hay alguien que venga y nos ponga el diente así, no, salvo que sea una prótesis, pero ese no es el desarrollo normal de una pieza dentaria. Entonces, una estructura hueca, que en este caso es el alveolo dentario, bien, vuelvo a repetir, de la mandíbula o el maxilar. Cuando digo mandíbula nos estamos refiriendo al maxilar inferior, y cuando digo maxilar simplemente es maxilar superior. Entonces hago esta aclaración porque la forma correcta, aunque algunos textos dicen maxilar superior, obvio, al que está ahí, y maxilar inferior a la mandíbula. Pero esto es mandíbula y maxilar. Entonces, estos alvéolos hay en ambos. Y la incrustación de la otra superficie que va a constituir esta articulación gónfosis es que el diente erupciona y ocupa este espacio que se llama alvéolo dentario. ¿Está claro esto último, jóvenes? Sí, doctor. Sí, profesor. Sigamos entonces. Ahora revisemos las articulaciones cartilaginosas. Recuerden que estamos revisando la forma como se clasifican las articulaciones actualmente. Si en las articulaciones fibrosas, ¿cuál es el medio de unión que predomina en ellos? Manuel Calle Rojas. Calle. Sí, profesor. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿No estás pensando no sé en quién? Fernando Chipana, la misma pregunta. Chipana. Profesor, ¿podría responder? No le escucho. ¿Podría responder? Soy Emanuel Calle. No quiere responder. No, Yanela Choque Jagua, así es.
Yanela, ¿Profesor es mediante el tejido fibroso? usted es Yanela, No. Yanela, Araceli Chura, Sí, doctor. Por tejido cartilaginoso. me canso, las articulaciones fibrosas, he preguntado. Por cartílago fibroso. Tejido fibroso, jóvenes, tejido fibroso. Eso no tienen que olvidar. Y les he dicho, si son fibrosas, el medio de no es tejido fibroso. Si son cartilaginosas, el medio de no es tejido cartilaginoso. La que vamos a revisar. Ahora, cuando decimos o hacemos alusión a tejido cartilaginoso, nos estamos refiriendo al cartílago hialino o fibrocartílago. La gran diferencia entre la anterior es que estas ya pueden tener cierto grado de movilidad. Y solamente son dos subtipos de articulaciones fibrosas: la sínfisis y la sincondrosis. ¿Qué se entiende por sínfisis? O algunos también le llaman, es una articulación de tipo primaria. Porque la unión de los huesos es a expensas de cartílago hialino. ¿Y por qué se le dice primaria? Porque prácticamente el esqueleto del embrión es en base a tejido cartilaginoso. Por eso es que se dice que el esqueleto del embrión es un esqueleto cartilaginoso. Es primaria o temporal. ¿Y por qué es así? Porque en el proceso embrionario tienen que esto ir madurando. Y después ya es sustituido por un mecanismo que se llama la sinostosis. Y al ser reemplazado por este mecanismo, ya van careciendo de movilidad. Ahora, ejemplo típico de esto, de articulación sincondrósica. Dos ejemplos jóvenes. En la etapa embrionaria y aún en el recién nacido, hay dos huesos que tienen este tipo de articulación: el hueso temporal y el hueso coxal. ¿Y por qué? Porque ya les he dicho en algún momento que ambos tienen en su configuración inicial tres porciones, que es la escama del temporal, la porción petrosa y la porción timpánica en el caso del temporal. Y el medio de unión de estos tres va a ser tejido cartilaginoso, pero que después en el adulto prácticamente ese tejido cartilaginoso desaparece y por eso es que se le considera un solo hueso. Lo mismo ocurre con el hueso coxal. Luego, otro tipo de articulación sincondrosis es entre la unión de las epífisis con las diáfisis en los huesos largos. Ahora, ¿dónde más encontramos articulación de tipo sincondrosis? En la articulación externo-costal. Y aquí sí hay cierto grado de movilidad, pero más la movilidad, porque en la caja torácica ustedes saben, jóvenes, que tiene inspiración y aspiración, pero más la movilidad es a expensas de las articulaciones que hay en la región posterior de la caja ósea. Entonces, articulación cartilaginosa, el medio de unión que predomina es tejido cartilaginoso y a su vez puede ser hialino o fibrocartílago. Luego les explico lo de fibrocartílago. Es temporal, predomina en la etapa embrionaria y en el recién nacido está a nivel de esos dos huesos que les he comentado, más la articulación externo-costal. Sínfisis es el otro tipo de articulación cartilaginosa. A diferencia de la anterior, esta ya no es temporal, es definitiva.
Y si recordamos un poco lo de articulación continua y discontinua, se le considera como un intermedio entre estas dos. Y si la consideramos como un intermedio es que ya tienen movilidad. Si ya no es primaria ni temporal, esta es secundaria y permanente. Entonces aquí el medio de unión ya no es cartílago hialino, es fibrocartílago. Y fibrocartílago lo encontramos acá, jóvenes. Este es el hueso coxal. Esta es la región púbica e isquion del hueso coxal. ¿Y qué falta acá, jóvenes? Voluntario, voluntaria. Carla Churata, ¿qué falta? ¿Sería el otro hueso coxal? Vale, muy bien, Carla. Falta el otro hueso coxal. Y ambos huesos coxales, jóvenes, anteriormente se articulan y forman la sínfisis púbica. ¿Y cómo se articulan? Este tejido medio blanquecino diferente que ustedes están viendo ahí, ese es fibrocartílago. Este es un medio de unión permanente, jóvenes. Entonces perdura por toda la vida. Y al tener este elemento cartilaginoso que se llama fibrocartílago, ¿qué hace? Constituye como un elemento amortiguador de estas dos superficies articulares. ¿Y esto tiene movilidad, jóvenes? Sí tiene movilidad. Y cuando se hace evidente la movilidad de esta articulación sínfisis, que aunque aparentemente no tiene movimiento, es en el mecanismo del parto en la dama, jóvenes. Porque aquí va a estar constituido, o va a constituir parte de lo que es el canal del parto. Que eso lo vamos a revisar más adelante cuando hablemos de la pelvis en sí. ¿Listo, jóvenes? Ahora, todo esto es factible de sufrir lesiones. Sí, jóvenes. Hay fracturas a este nivel. Obviamente cuando hay contusiones, como por ejemplo los accidentes de tránsito, etc. Entonces, aquí está el otro tipo de articulación cartilaginosa, sínfisis. Sínfisis púbica específicamente. El otro lugar donde hay sínfisis es acá, jóvenes. Dos superficies articulares, vértebra subyacente, vértebra infrayacente, borde inferior de la vértebra, borde superior de la vértebra. ¿Quién se interpone? Disco intervertebral. Este fibrocartílago, jóvenes, que tiene la forma de disco, jóvenes, igualmente, ¿sirve como medio de unión entre estas dos superficies? Sí, pero aparte de eso, ¿qué hace? Sirve como elemento de amortiguación. Ustedes imaginan, jóvenes, todos los días caminando, el mismo peso corporal, cuando bailan, cuando hacen deportes, por ejemplo, todo esto es, la columna se golpea. Y quienes sirven pues de elemento de amortiguación para eso son estos discos intervertebrales. Y no solamente eso, jóvenes, permiten movilidad a la columna vertebral. Entonces hasta ahí tienen las articulaciones fibrosas y cartilaginosas con su respectiva subclasificación. Y ojo, hasta aquí no hemos hablado. ¿Hemos hablado de medios de unión? Sí. ¿Hemos hablado de superficies? Sí. Pero no hemos hablado para nada de lo que es cavidad o espacio articular. Todo es sellado. ¿Tienen movilidad? Unas sí, otras no. Pero la movilidad es limitada. ¿Estamos?
¿Y qué falta por describir de lo último que hemos hablado de articulaciones o en cuanto a clasificación? Fibrosas, cartilaginosas. ¿Y qué más hemos dicho esto? Sinoviales. Sinoviales. Y las sinoviales. ¿Y qué se les adelantó de las sinoviales como característica especial? Presentan cavidad ¿Tienen articular. cavidad articular? ¿Quién habló? A ver. Marina L., profesor, y Tatiana Caguana, si no me equivoco. Vale. Sí, pero A ver, fuimos dos. Tatiana. Si tiene cavidad, ¿es continua y discontinua? Sería discontinua. Muy bien, es discontinua. Entonces, ahora hablemos de las articulaciones sinoviales o comparativamente digo con la terminología antigua, sería una diartrosis o discontinua. Pero la denominación actual es una articulación sinovial. Ahora, marcadísima diferencia con las dos anteriores. Tiene una serie de características que la hacen especiales a estas articulaciones. Una primera característica es la que comentó Tatiana y Marina, que presentan cavidad articular o un espacio articular, esto que está representado en celeste. Pero que este espacio, jóvenes, no solamente está involucrado en lo que es la superficie, sino está englobado, encerrado herméticamente por una estructura que es la cápsula articular. Lo sella. Entonces, si lo sella, es una cavidad herméticamente sellada. ¿Qué más tiene aparte de cavidad y aparte de cápsula? ¿Tiene superficies? Sí tiene superficies, y esto sería similar a las otras dos anteriores, porque si no, no se cumpliría el principio o definición de articulación. Pero estas superficies tienen un comportamiento especial, recubierta de cartílago hialino, lo que están viendo ustedes, representado en color blanquecino. Que este color blanquecino que inclusive lo ven ustedes cuando se comen el pollito al espiedo, cuando los premios papito mamita. ¿Sí? ¿O no han identificado, jóvenes? Tatiana, ¿qué dice usted? Sí. No le escucho. Sí, doctor. Bien. Entonces, superficies articulares recubiertas de cartílago. ¿Qué más tienen como característica las articulaciones sinoviales? Que pueden tener la presencia de fibrocartílago. Y los fibrocartílagos pueden tener dos formas de comportarse. En el entorno de la superficie o de la cavidad articular, conformando un rodete, que después les pongo el ejemplo. O la otra es que se sirva o se interponga entre ambas superficies articulares, como por ejemplo los meniscos intraarticulares que están presentes en la articulación de la rodilla. ¿Qué otra característica tienen estas sinoviales? Que tienen medios de unión. Y cuando decimos medios de unión, son estructuras anatómicas, por supuesto, relacionadas con esta articulación, que refuerzan la articulación. ¿Y por qué la refuerzan? Por la presencia de esta cavidad. Y esos medios de unión se llaman ligamentos. Si son externamente ubicados, son ligamentos articulares o extraarticulares. Pero en algunos casos puede haber ligamentos que hay dentro de la misma cavidad articular. Y si están ubicados así, se les llama ligamentos intraarticulares.
¿Y qué más tiene, jóvenes? Esto que está representado en azul, celeste, delimitando la cavidad articular y esta cavidad cerrada por esto que se llama cápsula articular, esta cápsula tiene dos características. Lo que está externamente en la porción fibrosa y por fuera están los ligamentos. Y esta misma cápsula internamente tiene una recubierta especial que constituyen las vellosidades sinoviales. O otros simplemente le dicen la membrana sinovial. Pero vuelvo a repetir, es parte conformante de la cápsula articular. Y esta membrana sinovial, su función fundamental es producir líquido intraarticular. Y ese líquido intraarticular llena este espacio, pero no solamente lo llena u ocupa la cavidad articular, sino que lubrica. Sirve como aceitito, entre comillas, a una articulación sinovial. ¿Y para qué? Para que estas superficies articulares, o bien digo superficies recubiertas de cartílago hialino, no tengan el desgaste respectivo. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? De esto último que hemos comentado. Porque de aquí en adelante viene ahora a revisar este gran grupo de articulaciones que tenemos nosotros y que obviamente nos permiten deambular la dinámica articular. Pues si no hay preguntas, jóvenes, avancemos. Ahora, ¿cómo se subclasifican estas articulaciones sinoviales? Primero, considerando la superficie articular. Entonces, ¿qué forma tiene esta superficie? Pueden ser cilíndricas, cúbicas, otras planas, otras en forma de polea, otras esféricas, como ustedes están viendo ahí, otras cilíndricas y otras elípticas. Si consideramos el número de superficies, pueden haber dos o más superficies. Una, dos, abajo o arriba el fémur en este caso. Y el tipo de cartílago que predomina. Si cartílago hialino o fibrocartílago. Es una forma de clasificarla a las sinoviales, considerando la forma de las superficies articulares, el número, y si tiene o no cartílago. Ahora, el fibrocartílago presente en una articulación sinovial es a la manera de disco, menisco, labro o rodete. A la manera de disco. Un ejemplo típico de la presencia de un disco sinovial es esto que está representado en rojo, que es un disco o una forma del fibrocartílago interpuesto entre quién. Este es el cóndilo de la mandíbula y esta es la cavidad articular que le proporciona a este cóndilo el hueso temporal para conformar la articulación temporomandibular. Recuerden que aquí yo les estoy simplemente señalando la presencia del disco, pero tienen que ustedes ahora, ya cuando revisemos más adelante, acá hay jóvenes ligamentos, hay la cápsula articular que está cortada ahí, y este disco es prácticamente completo entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa, el aurín del hueso temporal, que prácticamente divide a esta articulación. Así lo describen en dos espacios, uno inferior y otro superior.
Y así este comportamiento que le da a esta articulación la presencia de este disco, a esta articulación, este disco, obviamente con la participación de las otras estructuras, hay hasta 6 movimientos en esta articulación. En forma de menisco, esta es la región superior de la tibia, del hueso tibial en la pierna, jóvenes, y que esas superficies están complementadas por 2 meniscos. Menisco lateral y menisco medial. Y vean ustedes que no tienen la misma conformación. Este tiene la forma de una C y este tiene la forma de una O. Ya más adelante vamos a ver cómo realmente es la disposición de este cartílago cuando revisemos rodilla específicamente en miembro inferior. Pero como vuelvo a repetir, esta es la forma de un menisco. ¿Y por qué la presencia del disco aquí en la articulación de la rodilla? Estructuralmente se le describe como las superficies del fémur y los 2 platillos tibiales que tiene la tibia no se corresponden recíprocamente. Entonces, quienes sirven de complemento a esta no reciprocidad de las superficies son estos meniscos. Y además sirven como elemento de amortiguación entre ambas superficies. Y aprovechando el esquema, jóvenes, aquí están los ligamentos extraarticulares de esta articulación y aquí están los ligamentos intraarticulares. Cruzado posterior y el cruzado anterior. Otra forma de disco lo tenemos aquí en los discos intervertebrales. Y que estos discos intervertebrales, dependiendo de la actividad del individuo, si adopta o no posiciones viciosas, si hay obesidad o no obesidad, estos discos pueden sufrir lesiones. Y acá son los mecanismos pues, cuando se hablan de tengo hernia en la columna. Estos discos son los que sufren las alteraciones. Y la última forma de fibrocartílago es a la manera de rodete o labro, lo tenemos acá, jóvenes. ¿Cómo se llama este hueso? A ver, Sayuri Guaquira. No, perdón, ahí nos quedamos. Camila Contreras. Camila. Sí, profesor. Me parece que es un hueso de la pierna, pero no lo logro identificar bien. La pierna. Muy bien. Camila. Paola Córdoba. Paola. Paola Córdoba. No quiere responder Paola. Marcelo Corrales. Sí, profesor. La pregunta está hecha, muchacho. Si no me equivoco, profe, es el radio o cúbito. Radio, muy bien. Dayana Jazmín Crispín Vizcacho. Si no dices Dayana, te jalo en el seminario. Sería, la parte que señaló sería la parte de la escápula o el omóplato. Muy bien, Dayana. Jóvenes, es la escápula, parte de la escápula. Y la escápula tiene una fosa, que es la cavidad glenoidea de la escápula, para la cabeza del húmero. Miren, tremenda cabeza del húmero. Y esta, disculpen la expresión, jóvenes, y una insignificante cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, Diosito fue muy inteligente, ¿no? Para que esta cabeza del húmero tenga mejor reciprocidad o encaje en esta cavidad, ¿qué hace? Hay un complemento, digamos, de esta cavidad a través de un rodete o labro. ¿Y qué cosa es el rodete o labro? Como si yo, mediante tejido fibrocartilaginoso, prolongo la cavidad glenoidea de la escápula o omóplato.
¿Me dejo entender? Es como si yo cortase una tapa de una gaseosa, pero le quito el fondo. Solamente me queda el anillo y lo pongo en el entorno de esta superficie. Ese es el lauro o rodete. ¿Se entiende, Tatiana? Más o menos. Me canso. Dayana, ¿se entiende? Profesor, más o menos porque me hizo confundir en la parte, o sea, tenemos la cavidad glenoidea y el labro vendría, o sea, había hecho el ejemplo de que ya tenemos una tapita y sacamos el fondo, entonces va a ser tipo circular esa parte, entonces no logro comprender muy bien. Ya, es como un anillo. Ya. Ahora sí. Sí. Imagínense, ustedes conocen el anillo de matrimonio, ¿no? Sí, profesor. Sí. Ya. Todo un anillo lo complementan en el entorno del perímetro de la cavidad. ¿Ahora está mejor? Sí, Traigo el profesor. anillo y lo pongo en el entorno en los bordes de la cavidad, acá. Mejor no se compliquen la vida. Acá está, jóvenes. ¿Esto en celeste es la superficie articular o esta cavidad que se lo mostré? Esa cavidad. ¿Vieron? Y el complemento para mayor reciprocidad de la cabeza del húmero está acá. Esto que está en verde es el rodete. Y acá se ha cortado un segmentito para poner en evidencia cómo es el complemento que tiene esta cavidad. Definitivamente es hueso, no se supone que esto está representando la escápula. ¿Ahora está más entendible? Sí, profesor. Bien. Sigamos. Ahora, ¿qué medios de unión tiene una articulación sinovial? Primero, la cápsula. Es lo elemental en una articulación sinovial. Y que tiene el comportamiento de un manguito. O sea, cierra toda la articulación. Si, por ejemplo, esto es el húmero y esto es la tibia, suponiendo, digo, lo rodea así. 360 grados. ¿Estamos? Por eso dice, tiene el comportamiento de un manguito. Ahora, ya les he dicho que de esta cápsula tiene una superficie externa que es tejido fibroso y una superficie interna que es la membrana sinovial, y la membrana sinovial es el que elabora, fabrica el líquido articular, y ese líquido articular baña a las superficies articulares. Y los ligamentos que se insertan por fuera, obviamente en estructura ósea, pero siempre por fuera de la cápsula articular. Ahora, en cuanto a los medios de unión, esto ya también se los he dicho, pero estoy explicando con más detenimiento esto. Aquí están las superficies articulares. Aquí no está muy bien representado la cápsula articular, pero es para poner en evidencia de que esto es por fuera de la cápsula y por tanto es un ligamento extraarticular, y específicamente es el ligamento lateral externo y este va a ser el ligamento lateral interno. Estamos específicamente en la articulación de la rodilla. Y aquí está otro medio de unión. Los ligamentos intraarticulares, cruzado posterior y cruzado anterior. Y obviamente, por dentro de esto están los meniscos. El menisco interno o medial y el menisco externo o lateral. Eso que se los mostré hace un momento. Ahora, ¿qué más podemos encontrar, jóvenes, en una articulación sinovial? Hay zonas, acá claro el esquema, jóvenes, esto es superficie articular,
los cóndilos femorales específicamente. Ya son los platillos tibiales. Y esto que está cortado acá es la cápsula. Está seccionado así, ha sido traccionado hacia abajo para poner en evidencia lo que hay dentro de la articulación. Esta es la rótula o patela, hueso sesamoideo más grande que tenemos. Entonces, ya hemos identificado las superficies, la cavidad, la cápsula articular, la presencia de los meniscos, ligamentos intraarticulares. ¿Qué más hay en una articulación sinovial? Hay tejido adiposo, jóvenes, rellenando los espacios o algunos espacios de la articulación. Y hay bolsas serosas. ¿Y bolsas serosas qué cosa es? Con prolongaciones que tiene hacia arriba la cavidad. Y esto está lleno de ¿qué? Sigue estando lleno de de líquido sinovial. ¿Y para qué, jóvenes? Y estas bolsas serosas tienen la particularidad de ubicarse en zonas de fuerte trabajo muscular. Y aquí, ¿qué músculo viene a trabajar fuertemente para hacer la funcionalidad de la rodilla? El cuádriceps. Entonces para facilitar ese trabajo está la presencia de estas bolsas serosas que tienen líquido sinovial. Ahora, ¿es factible de que esto sufran alteraciones producto de la cronología? Sí, jóvenes. Lo que ya se entra en el terreno de lo que son las artropatías. Por ejemplo, cuando se entra en la edad adulta, por encima de los 50, 60 años o de repente antes, dependiendo del comportamiento individual de cada quien, es que este cartílago degenera. Entonces, y al degenerar, obviamente también ya hay alteraciones en la elaboración del líquido sinovial. Entonces, como se dice, ya no va a haber el lubricante respectivo. Este cartílago va a estar desgastado. Por tanto, esta articulación ya no va a tener la movilidad respectiva adecuada que nos permita un completo funcionamiento de la rodilla. Entonces ya son los procesos de artrosis. Entonces, como que la articulación se va endureciendo, ¿no? Como una bisagra de una puerta que no se utiliza por largo tiempo y se oxida. Algo así más o menos ocurre con estas articulaciones. Eso ya es degeneración del cartílago articular. Ahora, mediante mecanismos deportivos u otro tipo, estos meniscos también se pueden lesionar, jóvenes. Hay ruptura parcial del menisco y que estos meniscos jóvenes no tienen capacidad regenerativa. ¿Y cómo, digamos, saber si un menisco está comprometido o no comprometido? Obviamente, primero es con una tomografía o una resonancia, pero el examen que más se utiliza ahora es las artroscopías. Y que este procedimiento es realizado por los traumatólogos que dominan este proceso de la artroscopía, y que se hace es introducir cánulas especiales, y a través de esta cánula especial se introduce una cámara también delgadísima y permite, obviamente, filmar la estructura y proyectarlo a un monitor para ver in vivo, como se dice, cómo es la conformación del menisco, y no solamente ver la conformación o la estructura ligamentaria, sino hacer el tratamiento respectivo. Entonces, ahí tienen el aspecto clínico de una articulación sinovial. Y aquí están mejor representados, jóvenes. Este es un corte sagital de la misma articulación que les he mostrado antes. Esta es una vista frontal antero-inferior. Este es un corte sagital. O sea, hemos dividido la articulación en una mitad derecha y en una mitad izquierda. Acá está la cavidad articular. Estas son las superficies articulares. Les orienté que aquí están los meniscos, ¿sí? Esto que está en cafecito es la cavidad y también el líquido sinovial.
Miren acá. Esta es la bolsa que les comentaba, la bolsa sinovial. En este caso recibe la denominación de la bolsa sinovial suprapatelar. Suprapatelar, ¿por qué? Porque a la rótula también se le denomina patela. ¿Y qué hueso es este? Marcelo Cusi. Marcelo. Fémur. Sí, jóvenes. Es el fémur y este es la superficie anterior del fémur. Este es el cóndilo epifisiario distal del mismo hueso. Y este es el músculo que les comentaba hace un momento, cuádriceps. Cuádriceps porque tiene 4 cabezas, pero que tienen una sola inserción de término. Y por debajo de la inserción final de este músculo está esta bolsa sinovial suprapatelar para, como ya se los expliqué hace un momento, facilitar el trabajo muscular y también proteger en algo a la articulación. Usted mismo a ver esto, Marcelo, ya que está ubicado. ¿Y esto qué cosa es de un hueso largo? No, así no se llama. Abraliet Díaz Salazar. Sí, profesor. ¿Es qué? Naranjas. Abraliet, su oportunidad. Bueno, profesor, ¿eso sería la cavidad ósea? Muy bien, Abraliet. Así da gusto, cara. Cavidad ósea. ¿Y qué hay en esta cavidad, hija? Y eso ya se los he explicado. Sí, profesor. En la cavidad ósea habría lo que es ¿Por quién está rellenada? Bueno, la cavidad ósea se podría decir ¿Qué le dicen las rellenada abuelitas? Empieza con T. Y le sigue una U. El tueno, profesor, no recuerdo muy bien. Bueno, ¿quién sabe, jóvenes? Tuétano. Médula ósea amarilla, profesor. Sí, es la médula ósea amarilla. Ese es el nombre correcto. ¿Quién habló? Carrillo, profesor. ¿Carrillo? Sí, Pablo Carrillo. Muy bien, Carrillo. Sí, es la médula ósea amarilla, jóvenes. Corrientemente para las abuelas, el tuétano. Pero es la médula ósea amarilla quien rellena la cavidad ósea que usted bien lo dijo, Abraham. Y esto es el tejido esponjoso donde está el tejido hematopoyético. ¿Listo, jóvenes? Entonces, descrito así, pormenorizadamente las características especiales que tiene una articulación sinovial. ¿Estamos, jóvenes? Ahora sí hablemos. ¿Cómo se clasifican estas articulaciones sinoviales? Tres formas de clasificar las diferentes articulaciones sinoviales que tenemos en nosotros. Considerando el número de caras articulares, considerando la función o número de ejes que participan en una articulación, y la última forma es considerando la forma de las caras articulares. Bajo ese orden vamos a irlas describiendo. Considerando el número de caras articulares. Pueden ser simples o compuestas. ¿Cuándo son simples? Cuando solamente la denominación dice número de caras. Cuando solamente participan 2 caras articulares. Ejemplo, característico, articulación interfalángica.
Cuando participan más de 2 caras articulares. Definitivamente no es esta. Un ejemplo de articulación compuesta es cuando participan más de 2 caras articulares. Ejemplo, la articulación del codo. Tienen 1, 2, 3, 4 caras. Y a su vez, estas compuestas pueden ser complejas cuando hay la presencia del fibrocartílago. Compleja, por ejemplo, de acuerdo a lo último que hemos comentado, sería la articulación de la rodilla. Considera el número de caras. Combinada, cuando participan varias articulaciones, pero que estas articulaciones tienen una ubicación distinta, lejana, pero la función es común o tiene una finalidad común. Y ejemplo de esto lo constituye la articulación radioulnar proximal y distal. Aquí estaría la articulación radioulnar proximal y en la zona distante de estos mismos huesos, ya en la conformación de la articulación de la muñeca, va a estar la articulación radioulnar distal. ¿Y cuál es la función común o el fin común de estas dos articulaciones? Hacer el movimiento de pronación y supinación. Aquí tienen, recapitulando chicos, una articulación simple. Solamente 2 caras articulares. Articulación interfalángica. Ojo, yo no les estoy diciendo que aquí solamente hay esto simple. Ustedes ya lo aplican en otras zonas donde se cumplan estos requisitos. Compuesta, más de 2 caras articulares. Esta es una vista anterior de la articulación del codo y esta es una vista posterior. Más de 2 caras. La cabeza del húmero, la superficie troclear, la fosa o la cúpula del hueso radial y la otra faceta que tiene el hueso cubital en esta región. Y esta es la vista posterior. Aprovechemos este esquema para recordar, a ver, ¿qué tipo de detalle anatómico es esta superficie? Depresión. ¿Quién habló? Crispín. Así no, pues. Dayana, ¿por qué te maltratas? Y después dices igualdad de género, dicen ustedes, pero ustedes mismos se maltratan. Y que sí, Dayana Crispín. Al varón sí le puedo decir ¿dónde está? Pucha, no hay varones acá, Chipana. Pues, está bien, Dayana. Es una depresión. Y de depresión específicamente es una fosa. Dayana. Son elevaciones. Son elevaciones. Y de elevación específicamente, esta es la epitróclea o epicóndilo medial también le llaman. Entonces, cuando ustedes tengan así el esquema, jóvenes, no solamente se limiten a esto. Dense un tiempito y repasen todo esto porque así va a ser el seminario. Bueno, volvemos a lo de nosotros. Entonces, esta es una compuesta porque tiene más de 2 caras articulares. Y a su vez, de las compuestas hemos dicho que puede ser compleja si hay la presencia de disco o menisco. Aquí está, los 2 meniscos. ¿Y qué hacen estos meniscos? Es como si estuviesen separando estas 2 superficies articulares, pero realmente no las separan. Nos sirven como complemento entre los 2 cóndilos femorales y las cavidades que tiene en la epífisis proximal la tibia. Y este detalle anatómico, Sebastián Espinosa, ¿qué cosa es? Ahí sería una elevación.
Una elevación específicamente es la tuberosidad de la tibia. Usted mismo, Sebastián, ¿esto qué cosa es para una articulación sinovial? Un ligamento externo. Sí, pero es el elemento de fijación. Y el elemento de fijación es el ligamento externo y acá están los ligamentos internos. Ujú. Otro ejemplo de articulación compleja, compuesta compleja. Disco intraarticular en la articulación temporomandibular. Y aquí sí hay una separación completa, jóvenes, por eso es que les dije que como si dividiese a esta misma articulación en dos cavidades articulares. Una inferior y otra superior. Como si le estoy utilizando esta terminología para que se entienda la descripción. Y acá está en el esquema más grande, jóvenes, la presencia del disco articular. Y rojito, el compartimiento inferior y el compartimiento superior. ¿Y esto qué tipo de detalle anatómico es? A ver. Flores Quispe. Sí, profesor. Sería una depresión. Ah, no, sería un orificio. Es un orificio, jóvenes. Es el conducto auditivo o el meato auditivo externo. Y para adentro está el conducto auditivo. Y aquí tienen, para terminar esto del primer grupo de articulaciones sinoviales, una articulación compuesta combinada, en que hay articulaciones distantes, jóvenes, radio ulnar proximal y la radio ulnar distal, y la función común es realizar el movimiento de pronación y supinación, producto del trabajo de estas dos articulaciones. Avancemos un poquito más rápido, jóvenes, para poder detenernos en el último grupo. Ahora, considerando la función y el número de ejes que participan en la articulación, entonces aquí es bueno que recuerden ustedes, jóvenes, qué tipos de ejes hemos comentado. García Benavente. Girón Salamanca. Doctor, ¿me escucha? Girón Salamanca. El eje sagital. Eje sagital, siga. Longitudinal. No le escucho. Longitudinal. Longitudinal o vertical. Y coronal frontal. ¿Se escucha coronal frontal? Coronal o frontal. Entonces ahí tienen los tres tipos de ejes, jóvenes, para que recuerden. Entonces, dependiendo cuántos ejes participan en la articulación, aquí no voy a detener mucho, serán pues monoaxiles y solamente participa un eje, serán biaxiles cuando participan dos ejes, y cuando participan los tres ejes, jóvenes, serán pues multiaxil, triaxil o poliaxil. Cualquiera de los tres términos es válido porque así lo encuentran ustedes en la bibliografía. Un solo eje en la articulación radio-ulnar proximal, en el atlas, entre el atlas y el axis, luego en las articulaciones interfalángicas. En las articulaciones interfalángicas, el tipo de eje que participa es el eje coronal o frontal. Biaxiles cuando participan dos ejes, ejemplo, la radiocarpiana, la condilar en el caso de la rodilla, y en silla de montar, que esto lo vamos a aclarar más adelante, entre la articulación del carpo, metacarpiana o del primer dedo. Y poliaxil solamente en dos articulaciones. En la escapulohumeral y en la coxofemoral. Aquí tienen, jóvenes, los movimientos monoaxiles.
igual sigue siendo monoaxil, rotación medial y lateral. Lo voy a pasar rápido porque es parte, complemento de lo anterior que hemos comentado. Siguen siendo monoaxiles abducción y aducción. Biaxiles cuando hay dos ejes los comprometidos, en la articulación radiocarpiana y la carpometafalángica, y aquí tienen la forma como se desplazan estos dos ejes. Y aquí están los dos ejemplos de articulación, que es multiaxil, triaxil o poliaxil, que hacen el movimiento de circunducción. Es cuando, digamos, yo tengo elevado el miembro superior a la altura de mi hombro y hago movimientos en cono, así, y la base del cono es el círculo que yo trazo externamente con mi mano, y el vértice del cono está en la misma articulación escapulohumeral. Por la forma de las caras articulares es la última subclasificación de las articulaciones sinoviales. Y aquí, considerando la forma de las caras articulares, a las caras articulares se le comparan como segmentos de cuerpos geométricos, y que obviamente estos van a moverse de acuerdo al eje que participa en la articulación. Y aquí hablamos de articulación trocoidea, gínglimo, elipsoidea, condilar, encía de montar y esferoidea. De esto vamos a hablar en la última parte de nuestra clase. Articulación trocoidea. ¿Cuál es la primera característica de esta articulación? Que las caras articulares tienen forma de segmento de cilindro. Una tiene la forma de rueda y la otra la forma de anillo. Obviamente que le permita deslizarse a la rueda. Y entre ambos obviamente tiene que ver la correspondencia respectiva. Desde el punto de vista del número de ejes que participan, son monoaxiles y generalmente siguen el eje longitudinal del hueso o del cuerpo. Ejemplos de este tipo de articulación trocoidea, aquí lo tienen, jóvenes: la radio ulnar proximal y también la radio ulnar distal. Y el otro ejemplo lo constituye la articulación atlantoaxil. Entonces aquí está la rueda, el diente de la segunda vértebra cervical, y la otra excavación está en la cara posterior de la primera vértebra cervical. Luego, bueno, y el eje que participa acá pues es el eje vertical. A nivel de las vértebras también se consideran como ejemplo de articulación trocoidea. Aquí en esquema más grande, jóvenes, aquí está la rueda y aquí está el anillo. Siguen el eje de la longitud del hueso, y aquí falta pues la estructura ligamentaria que sirve de complemento a esta articulación. En la articulación atlantoaxil lo tienen acá por separado para que vean cómo se encaja. Este es el diente, o algunos le llaman también el cuerpo del axis, que debe encajar acá en la superficie articular que tiene el atlas. Estamos en articulación trocoidea. Otro ejemplo de articulación sinovial considerando la forma de las caras: gínglimo. Aquí esta articulación gínglimo se caracteriza porque las caras articulares tienen forma de tróclea o polea. Tróclea o polea. Por eso justamente se llama tróclea, y esto se va a deslizar sobre esta tróclea. Aquí está el esquema de esto mismo. Esta es la tróclea humeral, y estos son uno de los huesos de los huesos del antebrazo, que específicamente la superficie de la cavidad sigmoidea mayor del hueso ulnar, que se va a deslizar así, en ese sentido. Son monoaxiles. Ejemplo de esta articulación es vuelvo a repetir, la húmero ulnar, la taloplural, que lo vamos a encontrar en la articulación del codillo,
Las interfalángicas también se consideran como articulaciones de tipo gínglimo, y el eje que participa en esta articulación es el eje frontal o coronal, y el movimiento que realiza es el de flexión y extensión. Aquí lo tienen ya completa la articulación del codo, pero el comportamiento así en tróclea es a este nivel, jóvenes. Y se dice que solamente el radio acompaña nada más en este movimiento. Otro tipo de articulación, considerando la forma de las caras, es la elipsoidea. Algunos textos a este tipo de articulación le denominan articulaciones sinoviales de tipo planas. Aquí, en este tipo de articulación, las caras articulares representan segmentos de elipses. Prácticamente no hay mucha diferencia entre una superficie articular y la otra. Y generalmente una es cóncava y la otra es convexa, pero no hay una pronunciación exagerada. Son articulaciones biaxiles. Y decimos biaxiles es porque participan dos ejes, y los ejes considerados acá son el eje frontal y el eje sagital. Ejemplo, la articulación radiocarpiana, las metacarpofalángicas, la metatarsofalángica, o sea, la unión de los huesos metacarpianos con las primeras falanges, y el otro tipo de articulación considerada elipsoidea es esta articulación, jóvenes, la acromioclavicular, entre el acromion de la escápula y la superficie acromial de la clavícula. En ejemplo más grande lo tienen acá, jóvenes, elipsoidea, la radiocarpiana, y elipsoidea, la carpometacarpiana del primer dedo. Lo mismo aquí, vean ustedes, este es cóncava, este es convexo, ligeramente la convexidad y concavidad, y aquí lo mismo, jóvenes. Entonces, en estos huesos cortos es donde están presentes estas articulaciones elipsoideas o también llamadas plana. Articulación condilar. A esta se le considera como una transición o intermedia entre una gínglimo y elipsoidea. La gran diferencia con las gínglimos es porque estas son biaxiles. Y las dimensiones de las caras articulares son mayores. Y generalmente las superficies son dobles. Ejemplo, la articulación de la rodilla, dos ejes que participan en los movimientos que hace la rodilla. La temporomandibular es otra forma de presentación de la articulación condilar, el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea del hueso temporal, y la atlanto-occipital. Digo atlanto-occipital, no estoy diciendo atlanto-axoidea. Entonces, aquí está, jóvenes, una condilar, la temporomandibular, esquema que ya se los he mostrado anteriormente, encerrado en círculo rojo. Y aquí está la última articulación, la atlanto-occipital. Estos son los cóndilos que tienen su segmento inferior, el hueso occipital, y aquí están las cavidades que tienen en su cara superior la primera vértebra cervical. En silla de montar, jóvenes. Lo de especial de esta articulación en silla de montar es que se caracterizan porque cada una de las superficies articulares tienen doble convexidad o doble concavidad. Entonces, por este comportamiento así descrito, lo comparan como si fuese la silla de montar que tienen los caballos y después sube el jinete. Esa es la forma como lo recuerdan a esta. Son biaxiles porque hacen dos movimientos. Ejemplo de esta articulación lo tenemos en la articulación carpometacarpiana del primer dedo. Aquí hace el movimiento de flexión y extensión y el de abducción
y aducción, o sea, separa el primer dedo de la línea media o la junta a la línea media. Y cuando hablamos de línea media en un miembro superior, la estructura anatómica que se considera como referencia de esto es el tercer dedo de cada miembro superior. La calcáneo-cucoidea es otra forma de articulación en silla de montar, y la esternoclavicular que le tienen a este nivel, jóvenes. Esternoclavicular. En esquema más grande, acá tienen la articulación en silla de montar de la articulación carpo-metacarpiana del primer dedo. Y el último grupo de articulaciones sinoviales, considerando la forma de las caras articulares, jóvenes, es la articulación esferoidea. Y estas articulaciones se caracterizan ¿por qué? Porque las caras articulares tienen forma de segmento de esfera, por eso es su nombre. Y hay la correspondencia mutua entre la cabeza y la cavidad. Y a veces, como complemento de la cavidad, está el aura articular que se los expliqué hace un momento. Y estas articulaciones, o en estas articulaciones participan los tres ejes. Y por tanto, desde el punto de vista del número de ejes, son articulaciones poliaxiles. Solamente dos ejemplos de articulaciones esferoidea: la escapulohumeral y la coxofemoral. Acá lo tienen, jóvenes. La escapulohumeral y la coxofemoral. Entre la cabeza del fémur y la cavidad glenoidea de la cara externa que tiene el hueso coxal. Por si acaso, esta es una vista anterior, la mitad es una vista anterior y esta es una vista posterior. Y aquí tienen el resumen, jóvenes, de esas últimas articulaciones sinoviales que les hemos comentado, de las 6. ¿Jóvenes? Y otra forma de resumir todo lo que hemos conversado ahora de las articulaciones sinoviales lo tienen acá. Inglimotrocoidea, en silla de montar, elipsoidea, condilar. Y esto es el punto histórico. Las esferoideas también le llaman esféricas o enartrósicas, que son las que tienen gran movilidad. Si tuviesen alguna pregunta, muchachos o señoritas. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profesor. Bien, entonces, yo les voy a pedir un servicio. ¿Cuándo trabajo con ustedes nuevamente? Viernes. Viernes, profesor. Viernes. Ya les voy a agradecer que ese día ingresemos 15 minutos antes promedio de inicio de la clase, 7:45. Motivo, que el tema es un poquito largo y hay el riesgo de no poder terminar en el tiempo establecido, por eso es que ingresemos un poquito antes al aula. 1, 2, es factible, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. 2, jóvenes, o en la próxima semana, cada uno en sus grupos de prácticas es nuestra primera actividad evaluativa. Es el seminario de estos temas que hemos desarrollado hasta ahora, que nosotros le damos en la denominación en el curso del seminario de generalidades. ¿Sí? Ya el día de viernes les voy a explicar parte del mecanismo, cómo se desarrolla esta actividad, o debe desarrollarse esta actividad en cada grupo y con cada docente con el cual están asignados cada grupo. ¿Listo, jóvenes? Profesor, con respecto al tema, ¿de dónde sacaría las referencias? ¿Sacaría de Moore? ¿Referencia de de quién Sí. pregunta? Yo, profesor. Exactamente, para poder... Es que como ¿Quién existen es varios yo, libros... Diana Crispin, profesor. Y yo también te voy a decir, ¿quién te contesta? Yo también te voy a decir, a ver. Lo siento, profesor. Doctor, lo siento. La bibliografía. 1, RCC. 2, las separatas que tradicionalmente se manejan ustedes. Y el texto serio es Moore. 6ª edición. ¿Se escuchó?
Dayana, ¿escuchó? Sí, profesor. Ya, entonces, le dije, Moore, sexta edición, recomendable la sexta. Las separatas que tradicionalmente se pasan ustedes de promoción en promoción. Y 3, RCC. ¿Saben lo que es RCC, Dayana? No, profesor. Oye, qué ingratitud, cara. Premio al que lo diga. Vamos, rapidito, que estoy quitando tiempo al otro docente. ¿Nadie? No. Su clase, Señorita doctor. Delgada, ¿sabe usted lo que significa la autoría de RCC? No, profesor. Grabación. ¿Le gustaría saber? Profesor, yo sé. Profesor, por favor. ¿Quién va a hablar? Yo, profesor Joan Espinosa. Claro, ¿cómo no vas a saber? Pues si eres de la bandera. Tranquilo, tú ya no, tú tienes ventaja sobre los demás, muchacho. ¿Alguien? Yo, profesor, puedo decir. ¿Quién? ¿Nombre completo? Jean-Pierre Flores. RCC Jean-Pierre. se refiere a su nombre, profesor Raúl Calizaya Calizaya. A su diablo. Bueno. Listo, chicos. Que tengan un buen día y buen inicio de semana. Hasta luego, profesor. Nos reunimos en una próxima Hasta luego, actividad. doctor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Doctor. Hasta luego, señorita.